Ahora, comencemos. La lluvia de noviembre golpeaba contra las ventanas de la capilla mientras Mateo Espinosa estaba de pie junto al ataúd de caoba de su padre, escuchando a un sacerdote, que nunca había conocido al anciano, recitar frases hechas. Hace 48 horas, su padre se había desplomado en su taller, falleciendo antes de que llegara la ambulancia. Ahora, Mateo estaba allí con un traje prestado, aturdido, mientras parientes que apenas reconocía le daban el pésame. Su teléfono vibró, luego otra vez. Y otra vez. Lo ignoró. Todo el mundo entendía que debías silenciar tu teléfono en los funerales, pero seguía vibrando con una insistencia que se sentía extraña. Cuando el nombre de la maestra de su hija Sofía, Aurora Herrera, parpadeó en la pantalla por tercera vez, el estómago se le encogió. Mateo salió a la lluvia, sin importarle llevar un paraguas. Señorita Herrera. Señor Espinosa. Su voz temblaba. Lamento mucho llamar durante el funeral de su padre, pero, Dios, no sé cómo decir esto. Encontré algo en el servidor de la escuela. Sofía lo subió por accidente a su cuenta en la nube. El sistema de la escuela sincroniza todo automáticamente. Tengo que mostrárselo. Estoy legalmente obligada a denunciar esto, pero quería que usted lo viera primero. ¿Ver qué? Se lo estoy enviando ahora. Lo siento muchísimo. El archivo de vídeo apareció. Las manos de Mateo temblaban mientras lo abría. El cuarto de juegos le resultaba familiar. Era la casa de la infancia de su esposa, Dolores, la misma que su madre, Catalina, aún mantenía como un santuario. Pero lo que vio hizo que le flaquearan las rodillas. Su hijo de 9 años, Diego, estaba atado a una silla, gritando. Y rodeándolo, 9 personas que reconoció, la familia de su esposa, el clan Garza. Catalina Garza, la matriarca, sostenía un teléfono, grabando. Su hermana, Nancy Hernández, estaba a su lado con el rostro impasible. Los hermanos de Dolores, Miguel, Félix y Joaquín Garza se turnaban. Habían empezado con el dedo meñique de su mano izquierda. La marca de tiempo del vídeo mostraba que había ocurrido hacía 3 días, mientras Mateo estaba en el vuelo a Monterrey por la emergencia de su padre. Mateo observaba con el pecho oprimido cómo le rompían metódicamente cada dedo. Los gritos de su hijo se volvieron roncos y luego se redujeron a simples gemidos. Bromeaban, se reían. Cuando llegaron a los pulgares, la propia Dolores se acercó con unas pinzas. El toque final, dijo, sonriendo a la cámara, por ser tan soplón. El vídeo terminó. Mateo se quedó bajo la lluvia, el agua mezclándose con algo más en su rostro. Debajo del vídeo, aparecía un chat de grupo. Solo familia Garza, con 17 miembros. Lo habían compartido, lo habían celebrado. La prima de su esposa, Brenda Patiño, había respondido, ya era hora de que alguien le enseñara respeto a ese mocoso. El teléfono de Mateo mostraba la hora, 2:47 de la tarde. El funeral de su padre continuaría sin él. Hizo 3 llamadas telefónicas. La primera fue a su abogado. La segunda fue a alguien contra quien había testificado hacía 12 años, un hombre que había salido libre porque el testimonio de Mateo no había sido tan concluyente como la fiscalía necesitaba. Un hombre que le debía una por esa cuidadosa elección de palabras. La tercera llamada fue al aeropuerto, tenía un vuelo nocturno a Guadalajara para hoy, pero necesito 3 asientos 17 horas antes. Mateo Espinosa había construido su vida leyendo a las personas. Durante 15 años, había trabajado como psicólogo forense, sentándose frente a asesinos, violadores y monstruos, aprendiendo a ver más allá de sus máscaras. Había testificado en 43 juicios. Nunca se había equivocado sobre la culpabilidad de alguien, pero se había equivocado catastróficamente con una persona, Dolores. Se habían conocido en un evento benéfico de un hospital hacía 8 años. Ella era enfermera pediátrica, de voz suave y gentil. O eso creía él. Provenía de una familia numerosa y muy unida. Algo que Mateo envidiaba, al haber crecido como hijo único. La familia Garza, las cenas de los domingos, las vacaciones en grupo, el constante sistema de apoyo. Todo había parecido tan cálido. Ahora, sentado en la terminal del aeropuerto esperando para abordar su vuelo, Mateo entendía lo que realmente había visto,
un culto. Catalina Garza era la matriarca, y su palabra era la ley. El padre de Dolores había muerto cuando ella tenía 12 años, y Catalina había criado a 7 hijos sola, gobernando con mano de hierro envuelta en falsa dulzura. La familia cerraba filas para proteger a los suyos, siempre. Cualquier forastero era simplemente tolerado. Mateo había sido tolerado. Su teléfono vibró. Era Sofía llamando desde la casa de su cuñada, a donde había enviado a ambos niños después de la llamada de Aurora Herrera. Solo le había dicho a Sofía que necesitaba que ella y Diego estuvieran en un lugar seguro, y que le explicaría todo pronto. Papá. La voz de Sofía sonaba apagada. Tenía 13 años, la edad suficiente para saber que algo terrible había pasado. ¿Diego está bien? No quiere hablar conmigo. Sus manos. Lo sé, corazón. Él va a estar bien. Te lo prometo. Mateo mantuvo su voz firme, aunque cada palabra le costaba la vida. ¿Están seguros en dónde están? Quédense ahí hasta que pase por ustedes. ¿Dónde está mamá? Mateo cerró los ojos. Aún no lo sé. Era mentira. Sabía exactamente dónde estaba Dolores, en la casa de su madre, probablemente sentada a la mesa cenando con las mismas personas que habían torturado a su hijo, actuando como si nada hubiera pasado. La segunda llamada que había hecho fue a Santiago Escamilla, un hombre al que la mayoría de la gente nunca se atrevería a contactar. Santiago dirigía un negocio de resolución de problemas muy específico en el occidente de México. Hace 12 años, Mateo lo había evaluado durante un juicio por asesinato. El caso de la fiscalía se había basado en el perfil psicológico de Mateo para probar la premeditación. Pero Mateo había visto la verdad, Santiago había matado a un hombre que había estado traficando con su hermana menor. El asesinato había sido brutal, pero no premeditado, había sido furia protectora. El testimonio de Mateo introdujo la duda suficiente, y Santiago salió libre con un cargo menor. Necesito un favor, había dicho Mateo en la llamada. Tú dirás. La voz de Santiago llevaba el peso de un hombre que paga sus deudas. Voy para Guadalajara. Necesito 2 cosas, acceso a una casa aislada y alguien que entienda sobre manejo del dolor. Una pausa. ¿De cuánto dolor estamos hablando? El equivalente a 9 personas. Lastimaron a mi hijo. Otra pausa. Más larga esta vez. Mándame los detalles por mensaje. Tendré todo listo. El cuarto elemento que Mateo planeaba llevar no era una persona en el sentido legal. Era evidencia. Años de evidencia. Porque Mateo Espinosa había hecho algo que su esposa desconocía, había estado documentando pequeñas cosas. Al principio, la forma en que la familia de Dolores trataba a Diego de manera diferente que a Sofía, los comentarios extraños, las veces que Diego se encogía de miedo cerca de los familiares de su madre. Mateo lo había descartado como paranoia, un riesgo de su profesión. Se había equivocado, y ahora tenía 3 años de notas, observaciones y grabaciones de la cámara de niñera que había instalado en la sala después de que Diego desarrollara tartamudez a los 6 años. Nada tan incriminatorio como lo que Aurora Herrera había encontrado, pero sí patrones. Pruebas de que esta no era la primera vez, solo la primera vez que habían sido lo suficientemente estúpidos como para grabarlo. Su vuelo comenzó el abordaje. Mateo se acomodó en su asiento, sacó su laptop y comenzó un plan. La familia Garza había cometido 3 errores críticos. Primero, documentaron su crimen. Segundo, asumieron que Mateo era el psicólogo de modales suaves que sonreía en las cenas familiares y dejaba que Catalina Garza dictara los planes de cada día festivo. Tercero, no tenían idea de lo que Mateo había sido antes de convertirse en psicólogo. Antes de la maestría, antes de su carrera, antes de su vida respetable, Mateo había pasado 4 años en un mundo muy distinto. Había sido el investigador más joven en la oficina de la Fiscalía en Monterrey, trabajando en la División de Crimen Organizado. Había aprendido cómo operaban las organizaciones criminales, cómo se protegían y cómo se desmoronaban. Había visto a hombres destruir a sus enemigos, no con violencia, sino con precisión, una combinación de guerra legal, social y psicológica. Había dejado ese mundo porque la oscuridad había comenzado a filtrarse en su interior. Se había convertido en psicólogo para entender esa oscuridad,
para ayudar a las personas a ser mejores. Pero algunas habilidades nunca desaparecían, solo aguardaban. Mientras el avión despegaba, Mateo abrió un documento y empezó a teclear. 9 nombres, 9 miembros de la familia que habían participado. Excluyó a los primos más jóvenes que solo habían observado, eran víctimas de la influencia de Catalina y también eran niños. Pero los 9 adultos que tocaron a su hijo, que lo escucharon gritar, que lo filmaron, le pertenecían a él ahora. El primer capítulo del plan de Mateo comenzaba con Raúl López, un hombre al que la mayoría de la gente nunca asociaría con alguien como Mateo Espinosa. Raúl era investigador privado, pero no de los que seguían a cónyuges infieles. Se especializaba en informática forense y tenía un talento particular para encontrar cosas que la gente quería mantener enterradas. Mateo había conocido a Raúl durante un caso de custodia hacía 5 años, donde el testimonio de Raúl sobre evidencia digital había salvado a un padre de falsas acusaciones. Se habían mantenido en contacto compartiendo alguna cerveza ocasional e historias de guerra. Necesito todo sobre 9 personas, dijo Mateo cuando Raúl contestó su llamada desde el aeropuerto de Guadalajara. Antecedentes penales, historial financiero, registros médicos, redes sociales de hace una década, y lo necesito para mañana. Es mucho pedir para. Torturaron a mi hijo de 9 años en vídeo mientras yo enterraba a mi padre. Hubo silencio, luego. Mándame los nombres. Lo tendrás en 12 horas. El plan de Mateo no era simple venganza. Era arquitectura. Cada pieza tenía que encajar perfectamente, porque una vez que comenzara, no habría freno ni marcha atrás. La familia Garza había pasado décadas construyendo su sistema cerrado. Su pequeño mundo perfecto donde la palabra de Catalina era la ley y los forasteros estaban por debajo de ellos. Mateo iba a desmantelarlo de adentro hacia afuera. Santiago Escamilla lo recibió afuera de la zona de reclamo de equipaje, conduciendo una camioneta negra. Tenía 42 años ahora, canoso en las sienes, pero aún se movía con el porte del peleador callejero que alguna vez fue. La casa está lista, dijo Santiago mientras conducían. A 40 minutos de Guadalajara. Sin vecinos en 5 kilómetros. El sótano está insonorizado, el dueño anterior era músico, aunque no lo creas. Y encontré a tu especialista en dolor, el doctor Martín Aguilar. Anestesiólogo retirado, perdió su licencia hace 5 años después de que su hija murió de una sobredosis y empezó a hacer demasiadas preguntas sobre la compañía farmacéutica que fabricaba sus pastillas. Tiene cuentas pendientes con la gente que lastima a los niños. Mateo asintió lentamente. Perfecto. Llegaron a la casa al anochecer. Estaba al final de un camino de grava, rodeada de pinos, exactamente tan aislada como Santiago había prometido. Adentro, el doctor Martín Aguilar estaba preparando el equipo en lo que alguna vez había sido un estudio de grabación en el sótano. Aguilar tenía 60 años, era delgado y preciso en sus movimientos. Levantó la vista cuando Mateo entró. Santiago me contó lo que hicieron. Quiero ser claro, no estoy aquí para matar a nadie, pero puedo asegurarme de que sientan cada segundo de lo que merecen. Eso es exactamente lo que necesito, dijo Mateo. Sacó su laptop y abrió el archivo de vídeo. Necesito que vea esto. ¿Todo? Aguilar miró. Su rostro permaneció impasible hasta el final. Cuando Dolores le rompió los pulgares a Diego, apretó la mandíbula. ¿Qué edad tiene su hijo? 9 años. Mi hija tenía 22 cuando murió, pero había sido adicta desde los 14. Empezó con pastillas por una lesión deportiva. La compañía sabía que eran adictivas. No les importó. Aguilar cerró la laptop. Lo ayudaré. En lo que necesite. El informe de Raúl López llegó a la medianoche. Mateo se sentó en la cocina de la casa, leyendo cada perfil, construyendo su entendimiento del enemigo. Catalina Garza, de 68 años, era la matriarca. Directora de escuela primaria jubilada. 3 matrimonios, 2 terminaron en divorcio, 1 en viudez. Había criado a 7 hijos sola tras la muerte de su tercer esposo. La familia la adoraba, pero Raúl había encontrado algo interesante, un registro juvenil sellado de 1974, cuando Catalina tenía 17 años.
Había sido acusada de agresión contra un hermano menor de acogida. El caso había sido desestimado, el registro sellado, pero el patrón estaba ahí. Nancy Hernández, la hermana menor de Catalina, de 63 años, trabajaba como secretaria en un juzgado. Divorciada, sin hijos. Había sido la que sostenía el otro brazo de Diego en el vídeo. La investigación de Raúl mostraba que la habían despedido de 2 puestos anteriores por conflictos interpersonales, un patrón de quejas sobre su trato hacia los subordinados. Todo arreglado en silencio. Dolores Garza, ahora Espinosa, de 34 años, la esposa de Mateo, la mujer que creía conocer. Raúl también había encontrado sus antecedentes juveniles. Otro archivo sellado de cuando tenía 15 años. Agresión a un compañero de clase, Catalina lo había hecho desaparecer, al igual que hacía desaparecer todo. Miguel Garza, de 42 años, el hijo mayor de Catalina. 3 arrestos por conducir ebrio, todos reducidos a conducción temeraria. Raúl había encontrado los registros del Tribunal de Tránsito, el juez en los 3 casos era alguien que había ido a la escuela con Catalina. Las conexiones eran profundas. Félix Garza, de 39 años, trabajaba en la construcción. 2 cargos por agresión, ambos retirados cuando los testigos se retractaron. Raúl había encontrado las direcciones actuales de los testigos. Mateo tomó nota para hablar con ellos. Joaquín Garza, de 35 años, gerente de una agencia de autos. Historial limpio, lo que lo hacía el más peligroso. Era lo bastante listo como para no dejarse atrapar. Pero Raúl había encontrado sus publicaciones en redes sociales, largas diatribas sobre la disciplina, sobre cómo los padres modernos eran demasiado blandos, sobre cómo los niños necesitaban corrección a la antigua. Las otras 3 participantes eran primas. Brenda Patiño, hija de Nancy, de 32 años, Heidi Barrera, de 38, y Mónica Domínguez, de 40. Cada una tenía su propio historial de quejas, incidentes, patrones. Mateo leyó todo 2 veces, memorizándolo. Luego comenzó a planear. A la mañana siguiente, Mateo condujo hasta la casa de la familia Garza. No llamó antes. Quería el elemento sorpresa. Catalina abrió la puerta, su rostro recomponiéndose en una expresión de simpatía. Mateo. Oh, cariño, no te esperábamos tan pronto. ¿Cómo estuvo el funeral de tu padre? Pasa. Pasa. Mateo no se movió. ¿Dónde está Diego? ¿Diego? El rostro de Catalina mostró una confusión perfecta. ¿Por qué? Está arriba con Dolores. Vinieron a desayunar este domingo. Ya sabes que siempre hacemos desayunos los domingos. Tráelo ahora. Algo parpadeó en los ojos de Catalina. Mateo, estás alterado. Es comprensible. Perder a tu padre. Dije que me traigas a mi hijo ahora. La puerta se abrió más. Dolores apareció y Mateo sintió que algo frío se instalaba en su pecho. Parecía normal, preocupada, como una esposa amorosa angustiada por su marido en duelo. Mateo. Amor, ¿qué pasa? Muéstrame tus manos. Dolores miró a su madre, y luego de vuelta a Mateo. ¿Qué? Que me muestres tus manos. Lentamente, Dolores extendió las manos. Estaban intactas. Sin magulladuras por empuñar las pinzas. Ningún signo de la violencia que Mateo había visto en el vídeo. ¿Dónde está Diego? Preguntó Mateo de nuevo. Está tomando una siesta. No se ha sentido bien. Dolores hizo el ademán de tocar el brazo de Mateo. Él se apartó de un tirón. Mateo, me estás asustando. Tráelo o llamo a la policía. La expresión de Catalina se endureció ahora. Mateo, no hay necesidad de amenazas. Somos familia. Si estás molesto por algo. Sé lo que hicieron. La temperatura en la habitación pareció caer. El rostro de Catalina se quedó en blanco. Dolores dio un paso atrás. No sé de qué estás hablando, dijo Catalina. Mateo sacó su teléfono y le dio play al vídeo. El sonido de los gritos de Diego llenó el umbral de la puerta. Había que reconocerles que ninguna de las 2 mujeres se inmutó.
Vieron el vídeo con la misma expresión que Mateo había visto en Criminales que había evaluado, una valoración fría, calculando sus opciones. Cuando terminó, Catalina sonrió. Ese vídeo es una obvia falsificación. Cualquiera puede hacer eso con las computadoras hoy en día. Si estás teniendo algún tipo de crisis mental. Diego. Mateo gritó, proyectando la voz hacia adentro de la casa. Escuchó pasos. Su hijo apareció en la parte superior de las escaleras y a Mateo se le rompió el corazón de nuevo. Las manos de Diego estaban envueltas en vendas. Su rostro estaba pálido, sus ojos, hundidos. Papá. La voz de Diego sonaba minúscula. Mateo se abrió paso empujando a Catalina y Dolores, subiendo las escaleras de 2 en 2. Se arrodilló frente a su hijo. Está bien. Ya estoy aquí. Estás a salvo. No le dije a nadie, susurró Diego. Prometo que no dije nada. Dijeron que si lo contaba, sería peor. ¿Contar qué? Mateo mantuvo su voz suave. Diego miró hacia abajo por las escaleras, donde Catalina y Dolores los observaban. Sobre lo que la abuela me obliga a hacer. Los castigos. Cuando me porto mal. Mateo sintió que algo se quebraba en su interior. No eres malo. Nunca has sido malo. Levantó a Diego con cuidado. Nos vamos. Mateo, no puedes simplemente llevártelo, empezó a decir Dolores. Mírame. Catalina dio un paso adelante. Si te vas con ese niño, llamaré a la policía. Les diré que estás teniendo un brote psicótico. Que eres peligroso. Lo olvidas, Mateo. Conozco a gente. Fui directora durante 30 años. Conozco a cada trabajador social, cada juez, cada policía de esta ciudad. Si te llevas a Diego, nunca volverás a ver a ninguno de tus hijos. Mateo se detuvo, se volvió y sonrió. Era la sonrisa que había aprendido a usar durante los interrogatorios. La que incomodaba a los criminales más empedernidos. Tienes razón. Sí conoces gente. Pero cometiste un error. Acomodó a Diego en sus brazos. Lo filmaron y lo publicaron en un chat de grupo. Esos son 9 cargos por abuso infantil. 9 cargos de conspiración. Y en Jalisco, eso equivale a 20 años de prisión mínima por cargo. Cargos federales si probamos que cruzó fronteras estatales, lo cual hizo. Heidi vive en Nayarit. La sonrisa de Catalina no vaciló. Ese vídeo no se sostendrá. Tengo abogados. ¿Mejores que el equipo de informática forense de la FGR? Porque ellos son los que tienen el archivo original ahora. Lo reenvié desde la cuenta de la maestra de Sofía. Ya está en su sistema. Mi abogado solicitó una orden de restricción esta mañana. Estás acabada, Catalina. Por primera vez, Mateo vio el miedo parpadear en el rostro de la matriarca. Llevó a Diego en brazos hasta su auto de alquiler. Dolores lo siguió, agarrándolo del brazo. Mateo, por favor. No lo entiendes. Necesitaba disciplina. Ha estado mintiendo, escabulléndose. Tiene 9 años. Mi madre sabe cómo manejar a los niños. Confío en su juicio. Mateo miró fijamente a su esposa, viéndola con claridad quizás por primera vez en su vida. Le rompiste los pulgares a nuestro hijo con unas pinzas mientras tu madre lo filmaba. Era solo una lección para enseñarle. Aléjate de nosotros. Si vuelves a acercarte a Diego o a Sofía, te mataré yo mismo. No esperó su respuesta. Arrancó el auto. Para cuando Mateo llegó a la casa de seguridad, Diego se había quedado dormido en el asiento trasero, agotado por el dolor y el trauma. El doctor Aguilar los recibió en la puerta. Déjame ver sus manos, dijo Aguilar con suavidad, y Mateo observó cómo el médico desenvolvía cuidadosamente los vendajes. El daño era sistemático. Cada dedo había sido fracturado en la segunda articulación. Ambos pulgares estaban rotos desde la base. Alguien con conocimientos médicos había hecho esto, lo suficiente como para causar el máximo dolor sin provocar un daño permanente. Un mensaje, no solo violencia. ¿Puede arreglarlo?
preguntó Mateo. Los huesos sanarán. Con el cuidado adecuado, recuperará la función completa, pero el trauma psicológico. Aguilar levantó la mirada. Ese es su departamento. Mateo asintió. Lo sabía. Había pasado años estudiando el trauma infantil. Sabía lo que le esperaba: pesadillas, problemas de confianza, ansiedad, años de terapia, tal vez toda una vida de ello. Y las personas que habían hecho esto estaban sentadas en la casa de Catalina en ese momento, probablemente planeando su siguiente movimiento. Su teléfono vibró. Raúl López. Encontré algo más, dijo Raúl. El primer esposo de Catalina, el que murió cuando Dolores tenía 12 años. Saqué el certificado de defunción. Causa de muerte: caída accidental por las escaleras del sótano. Eso no es inusual. No, pero encontré el informe policial. Tenía moretones defensivos en los brazos. El oficial a cargo notó que era sospechoso, pero el caso se cerró rápidamente. El forense que firmó es el mismo que manejó otras 3 muertes cuestionables en la familia a lo largo de los años: el segundo esposo de Catalina, su cuñado y un niño de acogida que se quedaba con ellos. A Mateo se le heló la sangre. ¿A cuántas personas ha matado? No lo sé. Pero Mateo, sea lo que sea que estés planeando, ten cuidado. Esta mujer no es solo una abusadora. Es una asesina en serie que ha estado cubriendo sus huellas durante 40 años. Después de que Raúl colgó, Mateo se sentó en la cocina de la casa de seguridad mientras Santiago preparaba café y Aguilar revisaba los signos vitales de Diego en la habitación contigua. La rabia que se había estado acumulando desde que vio ese vídeo se cristalizó en algo más frío, más enfocado. Catalina Garza había pasado décadas perfeccionando su sistema. Había criado a los niños para que fueran sus armas, les había enseñado que la violencia era amor, que el control era cuidado. Se había salido con la suya porque había elegido cuidadosamente a sus víctimas: niños que no podían defenderse, miembros de la familia que estaban aislados, personas que dependían de ella. Pero Mateo no era una víctima. No estaba aislado. Y había pasado 15 años estudiando a personas exactamente como Catalina. Ahora conocía sus debilidades, su orgullo, su necesidad de control, su creencia de que era intocable. Iba a usar cada una de ellas. Santiago se sentó frente a él. Entonces, ¿cuál es el plan? Mateo sacó su laptop y abrió el documento que había estado construyendo. La FGR tiene el vídeo. Investigarán, pero eso lleva tiempo. Meses, tal vez años antes de que alguien vaya a juicio. No voy a esperar. ¿Qué tienes en mente? El poder de Catalina proviene del control. Ella controla a la familia a través del miedo y la lealtad. Controla el sistema legal a través de conexiones. Controla la narrativa silenciando a cualquiera que hable en su contra. Mateo levantó la mirada. Así que le quitaremos su control. Todo, sistemáticamente. ¿Cómo? Le haremos lo mismo que le hizo a mi hijo. La vamos a romper, pieza por pieza. Las siguientes 72 horas transcurrieron como un juego de ajedrez. Mateo se quedó en la casa de seguridad con Diego, quien poco a poco comenzaba a comer de nuevo, a hablar en algo más que susurros. Sofía llegó al segundo día, traída por el abogado de Mateo, Abraham Sandoval, quien había asegurado la custodia temporal de emergencia. La orden es válida por 30 días, dijo Abraham. Pero van a pelear. Catalina ya contrató a Phillips y Asociados. Son el mejor bufete de derecho familiar del estado. Que peleen, dijo Mateo. Para cuando terminemos, no tendrá dinero para pagar a sus abogados. Abraham levantó una ceja. ¿Qué estás planeando? Es mejor que no lo sepas. Negabilidad plausible. Mientras Mateo se concentraba en sus hijos, Raúl y Santiago ejecutaron la fase 1. La informática forense de Raúl había descubierto algo hermoso: los registros financieros de Catalina. Había sido descuidada, confiada en que nadie revisaría jamás. A lo largo de 30 años, había malversado casi 7 millones de pesos de la escuela primaria donde había sido directora. Pequeñas cantidades enterradas en informes presupuestarios, justificadas como costos de suministros o programas.
Raúl no solo encontró la evidencia. La empaquetó maravillosamente, hojas de cálculo, registros bancarios, recibos, y la envió de forma anónima a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y a la Fiscalía del Estado de Jalisco. Santiago se encargó de Félix Garza personalmente. Félix había sido el participante más entusiasta en la tortura de Diego, el que más fuerte se reía en el vídeo. La investigación de Raúl había encontrado algo útil. Félix trabajaba en la construcción por debajo de la mesa, evadiendo los pagos de manutención infantil de 2 exesposas. Santiago se aseguró de que el SAT recibiera documentación muy detallada de cada trabajo y cada pago. Luego, visitó el lugar de trabajo actual de Félix. Escuché que te gusta trabajar con las manos, dijo Santiago, apareciendo detrás de Félix durante la hora del almuerzo. Romper cosas, especialmente cosas pequeñas que no pueden defenderse. Félix se dio la vuelta, reconoció a Santiago de algún lado, pero no logró ubicarlo. ¿Te conozco? No, pero yo a ti sí. Sé que sujetaste a un niño de 9 años mientras tu hermana le rompía los dedos. Santiago sonrió. No era una sonrisa amable. También sé que has estado robando herramientas de esta obra. Tu capataz se va a enterar mañana. Y al día siguiente, el SAT congelará tus cuentas bancarias. Y un día después de eso, tus 2 exesposas van a recibir tu dirección actual y tus comprobantes de ingresos. No puedes. Ya lo hice. Pero aquí está el detalle, Félix. Eso es solo el comienzo. Todos los días, algo más en tu vida se va a romper. Tu camioneta, el motor se va a desvielar. Tu departamento, el casero se enterará de que has estado subarrendando ilegalmente. Tu novia va a recibir un mensaje anónimo con fotos tuyas y de esa mesera del bar de Ali. Santiago se inclinó más cerca. Voy a desmantelar toda tu vida, pieza por pieza, hasta que no te quede nada, igual que lo que le hiciste a ese niño, excepto que tú eres un adulto, así que entenderás cada segundo de ello. El rostro de Félix palideció. ¿Quién diablos eres? Alguien que paga sus deudas. Joaquín Garza, el gerente de la agencia de autos, requería un enfoque diferente. Era el más listo de los hijos de Catalina, el más cuidadoso. Sin embargo, Raúl había encontrado sus rincones oscuros, quejas de clientes que habían sido enterradas, irregularidades financieras y acusaciones de acoso sexual por parte de 3 empleadas, resueltas con acuerdos de confidencialidad y el dinero de Catalina. Mateo se encargó de Joaquín personalmente. Entró a la agencia un martes por la tarde, vestido de traje, llevando un maletín. Joaquín no lo reconoció al principio. Solo se habían visto en reuniones familiares, y Mateo siempre había sido callado, fácil de olvidar. ¿Le puedo ayudar en algo?, preguntó Joaquín, con su sonrisa de vendedor en automático. Estoy aquí por una compra, dijo Mateo. Una muy específica. Se sentaron en la oficina de Joaquín. Mateo abrió su maletín y sacó una carpeta. Estoy comprando tu silencio. La sonrisa de Joaquín vaciló. ¿Disculpa? 3 casos de acoso sexual, todos resueltos con dinero de la empresa que en realidad fue malversado de las cuentas de la escuela de tu madre. Los acuerdos de confidencialidad son nulos si los pagos se obtuvieron a través de medios ilegales. Mateo deslizó la carpeta hacia él. Las mujeres están listas para hablar. El fiscal está muy interesado. El rostro de Joaquín pasó por varias emociones antes de asentarse en el cálculo frío. ¿Qué quieres? Vas a testificar contra tu madre, contra todos ellos. Le vas a contar todo a la FGR. Cada incidente, cada vez que lastimó a un niño, cada vez que alguien en la familia cruzó la línea. Les vas a dar 40 años de testimonios. ¿También me arrestarán a mí? Sí. Pero ya hablé con el fiscal. Si cooperas, obtendrás inmunidad en todo, excepto en tu propia participación en lo que le pasó a Diego. Por eso sí cumplirás tiempo en prisión, pero serán de 3 a 5 años en lugar de 20. Joaquín se quedó mirando la carpeta. Mateo podía ver cómo trabajaban los engranajes en su cabeza. El mismo cálculo que había visto en docenas de criminales tratando de decidir si delatar a sus cómplices. ¿Y si digo que no?
Entonces todo lo que hay en esa carpeta se hará público mañana, las víctimas de acoso, la malversación de fondos, el hecho de que sabías que tu madre abusaba de los niños durante décadas y no hiciste nada. Perderás tu trabajo, tu reputación, y de todas formas irás a prisión por 20 años. Además, me aseguraré de que todos los reclusos ahí dentro sepan exactamente lo que le hiciste a un niño de 9 años. El cálculo finalizó. Joaquín alcanzó un bolígrafo. ¿Qué tengo que firmar? Para el final de la primera semana, la familia Garza se estaba fracturando. El fraude de Catalina había salido en las noticias. El distrito escolar exigía una investigación penal. Félix había sido despedido y enfrentaba auditorías del SAT. Joaquín había desaparecido. Mateo sabía que estaba bajo protección de testigos, preparando su testimonio, pero la familia aún no lo sabía. El chat de grupo que alguna vez había celebrado la tortura de Diego ahora estaba lleno de mensajes de pánico. Mateo tenía a Raúl monitoreándolo, viendo cómo se volvían unos contra otros. Nancy culpa a Catalina, reportó Raúl. Dice que ella no sabía sobre el desvío de dinero. Brenda dice que solo seguía órdenes de la familia. Se están comiendo vivos. Bien, dijo Mateo. Mantén la presión. Dolores había intentado llamar 47 veces. Mateo había bloqueado su número. Su abogado había sido claro, 0 contacto. La orden de restricción estaba en vigor, pero Mateo sabía que Catalina intentaría algo más. Las personas desesperadas cometen errores. El error llegó en el 9º día. Mateo estaba ayudando a Diego con la cena cuando sonó el timbre. Santiago abrió la puerta y luego llamó a Mateo. En el porche estaba Mónica Domínguez, una de las primas que había participado. Parecía aterrorizada. Necesito hablar contigo, dijo ella. Por favor, te lo contaré todo. Santiago se hizo a un lado. Mónica entró, con las manos temblorosas. Catalina está planeando algo. No caerá sin pelear. Ha estado cobrando favores, tratando de hacer desaparecer los cargos por fraude, pero no está funcionando. Así que se va a llevar a todos con ella. ¿A qué te refieres? Preguntó Mateo. Tiene trapos sucios de todos. De todos en la familia. Los ha estado recolectando durante años. Lo llamaba seguro. Si ella cae, nos va a destruir a todos. Ya amenazó con publicar los registros psiquiátricos de Dolores de cuando tenía 16 años. Después de la primera vez que ella. Mónica tragó saliva. Después de la primera vez que Catalina la obligó a lastimar a un niño, Dolores intentó suicidarse. Catalina lo encubrió, la internó en una institución privada. Y desde entonces, la ha tenido bajo amenaza con eso. Mateo sintió que algo cambiaba. Había visto a Dolores como una participante dispuesta, un monstruo como su madre. Pero esto añadía capas. Seguía siendo culpable, había tomado sus decisiones como adulta, pero la situación no era simple. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó él. Porque quiero salirme de esto. Quiero testificar. Quiero inmunidad también, como la que consiguió Joaquín. Te contaré todo sobre Catalina, sobre los otros niños a los que lastimó. Sobre los niños de acogida que desaparecieron. Yo era joven, pero recuerdo cosas. Cosas que pueden encerrarla para siempre. Mateo la estudió. 15 años evaluando criminales le habían enseñado a detectar el engaño. Mónica estaba aterrorizada. Sí, pero estaba diciendo la verdad. Raúl, llamó Mateo. Empieza a grabar. Hablaron durante 3 horas. Mónica detalló un sistema de abuso que se remontaba a décadas. Catalina había acogido a 12 niños durante 20 años. La mayoría habían sido devueltos al sistema, pero 3 habían desaparecido de los registros por completo. Mónica no sabía qué les había pasado, pero recordaba sus nombres. Cuando terminó, Mateo hizo una llamada a Abraham Sandoval. Necesito que te contactes con la FGR. Diles que tenemos una testigo dispuesta a declarar sobre múltiples niños desaparecidos. Mateo, ¿en qué te has metido? En algo que debió haber terminado hace 40 años. Los muros se cerraron sobre Catalina Garza.
Durante las 2 semanas siguientes, la FGR abrió una investigación formal. 2 de los niños de acogida desaparecidos fueron encontrados, ahora eran adultos, vivían con nombres diferentes, todavía traumatizados. Confirmaron todo lo que Mónica había dicho. El tercer niño fue encontrado en el sótano de Catalina. Estaban haciendo renovaciones, dijeron los contratistas, perforando el concreto viejo para instalar tuberías nuevas. Habían encontrado restos humanos envueltos en plástico, enterrados bajo los cimientos. Los registros dentales confirmaron que era Marcos Vega, un niño de acogida de 7 años que había sido asignado a Catalina en 1989. Los registros oficiales decían que había sido transferido a otro hogar. La realidad era más oscura. El forense determinó que murió por traumatismo por fuerza contundente, múltiples fracturas consistentes con un abuso sostenido. Ya estaba muerto antes de que lo enterraran. Catalina fue arrestada un martes por la mañana, sacada de su casa esposada mientras las cámaras de las noticias rodaban. Su fachada perfecta se resquebrajó por completo. Les gritó a los oficiales, a los reporteros y a los vecinos que observaban. Ya no era la refinada exdirectora. Era lo que siempre había sido, un monstruo que se había escondido a plena vista. Nancy fue arrestada 1 hora después. Heidi y Brenda se entregaron esa misma tarde, con la esperanza de conseguir acuerdos de culpabilidad. Dolores fue puesta bajo custodia a la mañana siguiente. Mateo lo vio todo en las noticias con Diego y Sofía. Las manos de su hijo estaban sanando. Había comenzado fisioterapia. Las pesadillas seguían siendo malas. Pero el doctor Aguilar los había contactado con un especialista en trauma que entendía este tipo de abuso. ¿Mamá irá a prisión?, preguntó Sofía. Era lo suficientemente mayor para entender, pero aún tenía el corazón roto. Sí, dijo Mateo. No tenía sentido mentir. ¿Tú hiciste que eso pasara? Mateo consideró su respuesta con cuidado. Me aseguré de que saliera a la luz la verdad. Lo que pase a continuación depende del sistema de justicia. No era del todo cierto. Mateo había orquestado cada pieza, había movido cada hilo, pero sus hijos no necesitaban saber eso. Necesitaban saber que estaban a salvo. Los juicios tardaron 8 meses en comenzar. Mateo asistió a cada audiencia preliminar, cada moción, cada procedimiento. Observó a los abogados de Catalina intentar cada táctica, suprimir pruebas, atacar a los testigos, alegar que se habían violado sus derechos. Nada funcionó. La evidencia era abrumadora. Joaquín testificó primero, exponiendo décadas de abuso con cuidadoso detalle. Mónica lo respaldó. Los 3 niños de acogida sobrevivientes contaron sus historias. Los expertos médicos testificaron sobre las lesiones de Marcos Vega. Los expertos en informática forense autenticaron el vídeo de la tortura de Diego. La defensa de Catalina intentó pintarla como una mujer abrumada por la responsabilidad de criar a tantos niños sola, alguien que había cometido errores pero que no tenía intención de hacer daño. El jurado no se lo creyó. El juez tampoco. El veredicto llegó un viernes. Culpable de todos los cargos. Asesinato en primer grado por Marcos Vega. 9 cargos de agresión en primer grado a un menor por Diego. Conspiración. Manipulación de testigos. Malversación de fondos. Las sentencias se cumplirían de forma consecutiva. Catalina Garza moriría en prisión. Nancy recibió 25 años. Dolores recibió 15. Félix, 12. Miguel, Heidi y Brenda recibieron sentencias variables de entre 8 y 15 años. Los demás miembros de la familia que habían presenciado pero no participado, fueron acusados de omisión de denuncia de abuso infantil. La mayoría aceptó acuerdos de culpabilidad. Mateo estaba sentado en la sala del tribunal cuando se leyó la sentencia de Catalina. Esperaba sentir satisfacción, reivindicación. En cambio, se sentía cansado. El sistema había funcionado. Al final, se había hecho justicia, pero su hijo todavía tenía pesadillas. Sofía todavía lloraba a veces, de luto por la madre que creía tener. Las cicatrices durarían más que cualquier sentencia de prisión.
Un año después de los arrestos, Mateo estaba de pie en el patio trasero de su nueva casa en otro estado, observando a Diego jugar a lanzarse la pelota con Santiago. La fisioterapia había funcionado. Las manos de su hijo se movían con normalidad otra vez. Las cicatrices mentales eran más profundas, pero también estaban sanando. La terapia ayudaba. El tiempo ayudaba. La distancia de Guadalajara era lo que más ayudaba. Sofía estaba adentro haciendo videollamadas con sus amigas. Se había adaptado mejor de lo que Mateo esperaba, resiliente de la forma en que los adolescentes pueden serlo. Se cambió legalmente los apellidos, sin querer ninguna conexión con la familia Garza. Mateo había hecho lo mismo con su documentación. Ahora eran los Espinosa, simplemente la familia Espinosa. El doctor Martín Aguilar los visitaba a veces, verificando el progreso de Diego. Se había convertido en algo así como una figura de abuelo, llenando el vacío que dejó el padre de Mateo y la pérdida de la familia de Dolores. Raúl López llamaba mensualmente, asegurándose de que se estuvieran adaptando. Había pasado a otros casos, pero seguía al tanto de los juicios de la familia Garza. Había más víctimas presentándose ahora, alentadas por las condenas, más investigaciones, las ondas expansivas se propagaban. Santiago también se mantenía en contacto. Había encontrado un propósito ayudando a Mateo, protegiendo a un niño que había sido lastimado. Había comenzado a trabajar con una organización que ayudaba a sobrevivientes de abuso, utilizando sus habilidades particulares para rastrear a abusadores que habían escapado de la justicia. El teléfono de Mateo vibró. Un mensaje de Abraham Sandoval. Salió la sentencia final de divorcio. Está hecho. Mateo miró el mensaje por un largo momento. ¿Hecho? Después de 18 meses, había terminado oficialmente. Ya no estaba casado con Dolores. Los lazos legales estaban cortados. Borró el mensaje y se guardó el teléfono en el bolsillo. El pasado era el pasado. Esto, Diego riendo mientras atrapaba una pelota en el aire, la voz de Sofía flotando a través de la ventana de la cocina, el sol en su rostro. Esto era lo que importaba ahora. Esa noche, después de que los niños se acostaron, Mateo se sentó en el porche con una cerveza. Las estrellas eran más claras aquí de lo que habían sido en Guadalajara. Todo estaba más claro. A veces pensaba en Catalina Garza, sentada en su celda. Había escuchado a través de canales legales que ella intentaba mantener el control, incluso en prisión, que trataba de dirigir a su familia desde adentro. No había funcionado. La familia se había dispersado, roto, y se había reformado en piezas más pequeñas sin su toxicidad uniéndolos. Pensaba en Dolores también. Le había escrito una vez desde la cárcel. Una larga carta tratando de explicar, de disculparse, de hacerle entender. La había leído una vez y luego la quemó. No había nada que ella pudiera decir que cambiara lo que había pasado. Ninguna explicación que lo excusara. La puerta se abrió. Diego estaba allí en pijama, abrazando a su animal de peluche favorito. ¿No puedes dormir?, preguntó Mateo. Diego negó con la cabeza. Tuve el sueño otra vez. Ven aquí. Su hijo se subió a su regazo, todavía lo suficientemente pequeño para caber, aunque crecía tan rápido que a veces asustaba a Mateo. Se sentaron juntos en la oscuridad, con los brazos de Mateo rodeando a su niño. ¿Papá?, preguntó Diego después de un rato. ¿Ya estamos a salvo? Sí, dijo Mateo. Estamos a salvo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Era una promesa que tenía la intención de cumplir. Los había mudado al otro lado del país, cambiado sus nombres, y había aceptado un nuevo trabajo en una universidad donde nadie conocía su historia. Les había construido una nueva vida lejos de los escombros de la anterior. Pero también había mantenido ciertas pólizas de seguro. Raúl aún monitoreaba a los miembros de la familia Garza que habían sido liberados o recibido sentencias más leves. Santiago les había dejado muy claro a todos ellos lo que pasaría si se acercaban siquiera a los hijos de Mateo. Y el mismo Mateo mantenía un archivo, todo lo que había aprendido, toda la evidencia, cada detalle de la investigación, listo para ser publicado si alguien intentaba lastimar a su familia de nuevo. Había aprendido de Catalina, de alguna manera.
Ella controlaba a través del miedo y los secretos, Mateo controlaba a través de la preparación y las consecuencias. Si alguien venía por sus hijos otra vez, descubriría hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Pero con suerte, no llegaría a eso. Con suerte, la familia Garza había aprendido la lección. Con suerte, se quedarían en sus celdas, en sus audiencias de libertad condicional y en sus visitas supervisadas, muy lejos de la nueva vida que Mateo había construido. Cuéntame un cuento, dijo Diego, con voz soñolienta. Mateo sonrió. ¿Qué tipo de cuento? Uno feliz. Está bien. Había una vez un niño que era muy valiente. Más valiente de lo que él creía. Y aun cuando le pasaron cosas malas, sobrevivió. Y sanó. Creció para ser fuerte, amable y bueno. Y algún día tuvo un hijito propio. Y se aseguró de que ese niño nunca tuviera que ser tan valiente como él lo había sido, porque el mundo ahora era más seguro. Era mejor. ¿Es una historia real? Preguntó Diego. Mateo miró a su hijo, las cicatrices que sanaban en sus manos, la confianza que aún habitaba en sus ojos a pesar de todo. Lo será, dijo. Te prometo que lo será. Y mientras llevaba a Diego de vuelta a la cama, arropándolo y viéndolo quedarse dormido, Mateo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Los últimos 18 meses habían sido oscuridad, descubrimiento, rabia, venganza y justicia, pero habían sobrevivido a ello. Rotos, tal vez, cambiados, ciertamente, pero vivos, juntos y a salvo. La mañana siguiente traería nuevos desafíos. Sofía tenía cita con la terapeuta. Diego tenía fisioterapia. Mateo tenía que trabajar. Los desafíos normales y mundanos de reconstruir una vida. Pero por ahora, en este momento, viendo a sus hijos dormir pacíficamente en un hogar donde nadie los lastimaría, Mateo se permitió creer lo que le había dicho a Diego, iban a estar bien. No era el final que había imaginado cuando estaba de pie bajo la lluvia en el funeral de su padre, viendo aquel vídeo y sintiendo cómo su mundo se hacía añicos. No era ordenado, ni simple, ni perfecto. Las víctimas de la familia Garza llevarían cicatrices para siempre. Se había hecho justicia, pero eso no deshacía el daño. Sin embargo, era un final. El tipo de final donde los buenos ganan, donde los monstruos enfrentan las consecuencias, donde un padre protege a sus hijos y les da la oportunidad de tener un futuro. Mateo Espinosa había hecho lo que se propuso hacer. Había derribado el imperio de abusos de Catalina Garza. Se había asegurado de que los torturadores de su hijo se enfrentaran a la justicia. Había construido una nueva vida de las cenizas de la anterior. Y si a veces todavía se despertaba en la noche pensando en lo que podría haber pasado si Aurora Herrera no hubiera encontrado ese vídeo, si él hubiera llegado un día tarde, si Catalina hubiera sido más inteligente para cubrir sus huellas. Bueno, ese era el precio del conocimiento, de entender lo cerca que habían estado del desastre. Pero no habían caído en ese desastre. Lo habían sobrevivido. Y eso, pensó Mateo mientras finalmente se dirigía él mismo a la cama, era una victoria suficiente. Las luces se apagaron en la casa. Afuera, las estrellas seguían brillando. Adentro, una familia rota aprendía a estar entera de nuevo. Y en algún lugar, en una celda de prisión a cientos de kilómetros de distancia, Catalina Garza aprendía lo que significaba perder el control para siempre. El final no llegó con violencia o una confrontación dramática, sino con algo mucho más simple, un padre, sus hijos y la tranquila promesa de seguridad. Mateo había aprendido que, a veces, esa era la venganza más poderosa de todas, no destruir a tu enemigo, sino construir algo mejor en el espacio que ellos intentaron corromper. Y mientras se quedaba dormido, Mateo Espinosa sonrió. Porque mañana se despertaría y sería exactamente lo que siempre había querido ser, un buen padre, un protector, un hombre en el que sus hijos podían confiar. Catalina Garza había intentado romper a su familia, en cambio, se había roto a sí misma contra la fuerza de ellos. Y eso, al final, era la justicia cumplida. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos veremos.